Bien, vamos a ver un poquito la historia que muchos deben conocer y otros no. Es que en los años 60, particularmente en 1961, nace con la ley, un poquito después, la ley 2825, se crea el ITCO. ¿Y para qué se crea el ITCO? Bueno, el ITCO fue una institución con la que se pretendió y se logró realmente regular la tenencia de la tierra. Realmente con esta ley se da toda una revolución agraria en nuestro país y precisamente esa revolución agraria es la que creo que a todos los y las costarricenses nos debe hacer sentir orgullosos porque se logró distribuir de una manera más equitativa. Luego ya en los años 80 se ve la necesidad de una transformación del ITCO en lo que posteriormente se llamó, el ITCO era el Instituto, de Tierras y Colonización, ¿verdad? Ya en el 82 se crea la ley 6735, donde nace el IDA, el Instituto de Desarrollo Agrario. Hasta ahí nos mantenemos siempre en una esfera agraria y de tenencia de la tierra. Sin embargo, y esto solo como una referencia rápida, sin embargo, el legislador, los gobiernos vieron, y de esto fue parte don Carlos Bolaños en su momento como presidente ejecutivo del IDA, vieron la necesidad de transformar el IDA en un instituto que abarcara realmente todos los aspectos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural. Por eso es que nace la ley 9036 en noviembre del 2012, donde se amplía el espectro de acción del instituto. El Instituto de Desarrollo Rural, como es ahora el INDER, se le crea una nueva gobernanza, además de que fue realmente una tabla de salvación por cuanto el IDA estaba agotado como modelo. Estábamos en otras etapas, en otros tiempos, y ya se requería llevar a la zona rural un verdadero desarrollo. Desarrollo que no se estaba logrando con la sola, y no distribución, venta de tierras en realidad, porque siempre fueron vendidas. Pero entonces volvamos al INDER. Tenemos que al cambiar esa gobernanza ya el instituto tiene que dedicarse al desarrollo, esa es su labor, esa es su misión, al desarrollo de proyectos productivos, amplía toda la gama de posibilidades con servicios para generar ingresos, para generar empleos y para dinamizar en general lo que es la economía rural. En alguna medida, y esto no son palabras mías, pero una vez un compañero del INDER me decía, es que antes se repartía la miseria, porque resulta que las tierras que eran asignadas no iba más allá la labor del instituto, y resulta que los y las campesinas tenían grandes extensiones, las famosas parcelas y los asentamientos del IDA, pero no tenían aparejado una labor estatal que les permitiera generar desarrollo realmente. Incluso entonces esa concepción de parcelas en las que vivían esas personas y que las distancias eran enormes, generaba grandes rezagos en esta población. No es sino incluso con una resolución de la Sala Constitucional que se obliga al instituto a brindarle los servicios básicos, como agua, luz, caminos, pero antes de eso ni siquiera era así. Quiere decir entonces que realmente la ley 9036 fue un cambio cualitativo de mucha importancia para nuestro país, que todavía no se han logrado cumplir todas las metas, tampoco eso yo lo podría decir, pero estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Como ustedes ven también en la diapositiva, el INDER tiene la obligación, es un deber legal de crear, de fortalecer o impulsar proyectos sociales, comunitarios, vivienda también. No es la labor esencial, no es nuestra competencia básica, pero sí viene inclusive desde la ley 2825.
¿Esto en qué redunda? Bueno, pues en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas habitantes de los territorios rurales, que este es otro concepto que ahora vamos a hablar, del que ahora vamos a hablar. En realidad sí se pretende con esta ley 9036 promover el uso eficiente de la tierra, promover la creación de emprendedurismos, de empresas rurales y darle entonces a toda esta población generalmente en abandono, en sectores de mayor rezago económico, pues opciones que antes no tenían. Y abajo aparece, como lo pueden, ay, perdón, bueno, ya no sé dónde está aquí está. Ustedes ven esta solución de conflictos de ocupación precaria, sobre lo que no voy a hablar porque es un tema que va a desarrollarse más adelante, pero que sí es una labor que tanto existió con la ley del ITCO, que no ha desaparecido, que subsiste en sus principios generales, y en lo que no esté contemplado ni contradiga la ley 9036, pero que también es un llamado que tenemos, una orden, un mandato del legislativo para el INDER en cuanto a la solución de conflictos de ocupación precaria. Entonces aquí, como ustedes pueden ver y como ya les he dicho, el INDER tiene un objeto y una aplicación muy específica, muy sustantiva, y lo vemos en el artículo 1 cuando habla de formular, de planificar, de ejecutar políticas de Estado en materia de desarrollo rural. Esa formulación y esa planificación está vinculada, por supuesto, al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes regionales de desarrollo territorial. El INDER es una institución especializada en el desarrollo rural territorial y ese cambio es el que crea esperanza, el que trae una nueva visión y una nueva obligación para los y las funcionarias de este instituto, para el Estado en general. Si vemos, y esta es una visión, una concepción de lo que es el INDER y lo que la ley INDER plantea, en cuanto a su estructura organizativa, la concebimos y el análisis, yo algún día aprendería a usar esto, perdón. El análisis en cuanto a estructura administrativa, tal vez no es el que típicamente hubiesen hecho o se ha hecho en la institución, porque ¿cómo vemos al INDER? Bueno, lo vemos como una estructura de 3 patas, pero que en realidad son 2 básicas, 2 esenciales. Tenemos por un lado el Fondo de Tierras, que está por acá, encargado de la dotación y selección de beneficiarios, eso lo podemos encontrar en el artículo 45, que opera a nivel nacional y que en el artículo 41D dice que además debe proponer las directrices generales de reglamentos de operación y funcionamiento y que aprueba en primera instancia los procedimientos que se llevan a cabo con los pobladores rurales para la dotación de tierras. Esta dotación, que tampoco voy a adentrarme en esto, se da de 2 formas y no puedo hablar de eso porque después mi compañero se puede enojar. Pero entonces, ¿qué tenemos? Por un lado el Fondo de Tierras, volvemos, por otro lado el Fondo de Desarrollo Rural. Estos son los 2 pilares esenciales del INDER, porque a nivel central vemos que está lo que serían los servicios de apoyo. ¿Y qué significa esto? Está la administración superior, el sector administrativo, la dirección administrativa financiera, todo lo que es la parte administrativo, la dirección jurídica, la Contraloría de Servicios, la auditoría, la contratación o la proveeduría institucional. ¿Todo esto para qué? Para dar soporte a la labor de estas 2 columnas fundamentales, esenciales. Esto en su globalidad es realmente el INDER. Tenemos entonces el Fondo de Desarrollo, el Fondo de Tierras, que ya les di las funciones básicas, porque no son solo esas, son muchos más, y por otro lado tenemos al Fondo de Desarrollo Rural, encargado de proyectos según el artículo 73 y que deberá promover y ejecutar proyectos de desarrollo en los territorios rurales con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios básicos para el desarrollo económico. Esta labor de promoción y de ejecución de proyectos es una labor que está en proceso de construcción realmente. A pesar de que nace el INDER desde el año 2016, todavía no se ha logrado
crear la estructura, y hay un proceso en este momento a nivel interno incluso de reestructuración, ajustando, porque todavía operamos con la estructura IDA, administrativamente hablando, pero esto se ha venido haciendo poco a poco, ¿por qué? Porque en realidad ha costado mucho sacar el paradigma ITCO-IDA y ahora INDER de muchos funcionarios y funcionarias. Ha sido difícil y todavía hay personas que se presentan, como lo hicieron conmigo cuando llegué en el 2015 apenas a la institución, y muchos decían, mucho gusto, yo soy ITCO-IDA INDER. Pero cuando íbamos a la práctica y a la valoración de las funciones, prácticamente todavía muchos eran ITCO y otros habían pasado ya al IDA. El INDER ha costado que cale en la estructura mental de muchos funcionarios que han estado haciendo esfuerzos, que han venido poco a poco porque necesitan guía, porque necesitan una claridad de la administración superior para poder entonces ajustar esos procedimientos que se llevaban con estas otras instituciones, que son como nuestros antepasados, y poder entonces ahora sí realmente mentalizarse y hacer el cambio de gobernanza que requiere el país, que requiere los territorios rurales de Costa Rica. Entonces, cuando yo le hablo de promoción y de ejecución de proyectos de desarrollo, con mucha felicidad, con mucho entusiasmo puedo decirles que en este momento ya el INDER ha avanzado escalones en esa ruta, en ese proceso, pero todavía nos queda, todavía le queda. Qué difícil quitarme el sombrero, ¿verdad? Esto es importante porque ya se está consolidando y porque tenemos una deuda con la población rural de nuestro país, porque todavía, a pesar de que hay tantas obras ya realizadas, de que hay proyectos en curso, todavía no hemos logrado llevar a un nivel que es al que se aspira el desarrollo rural de Costa Rica. Hay una visión de la GAM, de la gran área metropolitana, donde está concentrado aún muchos aspectos que tienen que necesariamente ser trasladados a los territorios rurales. Porque cuando se habla de desarrollo rural ya no estamos hablando solo de agro. Ahora, y esto lo decía un compañero cuando decía, son proyectos agropecuarios, pero es que ya no son solo proyectos agropecuarios. El INDER ahora tiene la obligación de analizar y de fomentar el impulso de proyectos en materia de cultura, en materia de recreación, o es que acaso los campesinos no tenemos derecho a todas esas fases que se viven más claramente en las zonas urbanas. Pues sí, le digo somos porque yo soy campesina, a mucha honra. Y entonces esto precisamente es lo que ha significado el cambio de paradigma necesario. Tenemos que fomentar más que una simple venta de tierras, poniéndolo en las palabras exactas que realmente significó desde el ITCO, luego con el IDA y todavía nosotros, el INDER, a un impulso, a un fomento del emprendedurismo, de los proyectos articulados, de lograr que los y las campesinas den el salto junto con nosotros, o más bien que nosotros los ayudemos a dar el salto a ellos, porque son realmente los que tienen que hacerlo. Vean que, por ejemplo, en el artículo 77 encontramos que dentro de los recursos que dispone el Fondo de Tierras está el poder generar donaciones, que cuenta hasta con un 50% del presupuesto de la institución, y de hecho el Fondo de Tierras tiene el 50%, no menos, y eso es una diferencia con el Fondo de Desarrollo, excluyendo de estos 50% lo que son los gastos de operación propios de cualquier ente estatal. Pero ahí es donde nosotros consideramos que efectivamente entonces estos pilares son fundamentales dentro del INDER, y así tiene que verse y así tienen que trabajarse. Hacia ahí vamos, hacia ahí se está construyendo
y se ha avanzado, porque sería injusto decirlo que no, aunque haya dicho otras cosas. Bueno, aquí se simboliza un poco más lo que les acabo de decir, el soporte administrativo, que son todas estas instancias, con estos dos fondos que son la base esencial del INDER. Por otra parte, entonces, como ya les había mencionado, entre los objetivos del desarrollo rural contamos, entre muchos otros, con el artículo 5 de la Ley 9036, que habla de contribuir con el autoabastecimiento del país, de impulsar la producción de alimentos, el desarrollo de la agroindustria para consumo interno y para la exportación. Ya hay experiencias de exportación, proyectos que están exportando, todavía con mucho que aprender, pero ya los hay. Tenemos también la generación de esas sinergias, de esas articulaciones, ha dado en este momento ya, y en acatamiento de lo que nos ordena el artículo 5, al inciso C específicamente, tenemos proyectos de, por ejemplo, mercados regionales en la Chorotega. Es un mercado que va a permitir a los y las pobladoras de estos territorios, pues, colocar ahí sus productos, eliminar el riesgo y la voracidad de los intermediarios, porque normalmente los pobladores de esos territorios no tienen los recursos para lo que es la comercialización directa, y eso les significa entonces tener que hacer grandes esfuerzos y asumir grandes riesgos con sus cosechas y con sus producciones, que pueden ser artesanías, que pueden ser otro tipo de empresa de negocio, y tener que someterse a los que sí tienen esos recursos. Sin embargo, ahora ya no. Ahora, en estos mercados, que no es el único que se prevé, se pueden comercializar directamente, se elimina el intermediario. Y esto es una fase muy, muy importante de lo que es esa nueva gobernanza de la Ley 9036. Vea que también nos ordena la ley establecer zonas de reserva agropecuario con el propósito de asegurar el uso productivo que más convenga al país en resguardo del autoabastecimiento. Siempre insiste mucho con el tema del autoabastecimiento alimentario, ¿verdad? Es algo fundamental. Y aun cuando nuestros índices de nutrición no están mal en general, estamos muy por encima de los índices de otros países a nivel latinoamericano, pues esta ha sido una preocupación de los gobernantes, del legislador, de los que han hecho estas leyes que hoy pues implementamos, cumplimos muchos, vamos cumpliendo muchos. Luego, vean lo importante, en el inciso N, por ejemplo, se habla de la facilitación de procesos de capacitación, formación, educación rural en coordinación interinstitucional, que permita elevar el nivel cultural y técnico. Este es uno de los incisos dentro de este artículo que realmente crea novedad en la Ley 9036, que realmente nos dice, ustedes deben ir más allá, ustedes tienen que formar, educar a las poblaciones rurales para que realmente ellas se empoderen y asuman el rol activo que deben tener dentro de los procesos de desarrollo, porque también ha sido un problema difícil de superar, y esto lo hablo desde mi experiencia también como docente y directora de un TCU en zonas indígenas, en territorios indígenas. Es difícil no pretender muchas veces trasladar, llegar como los salvadores de la gran área metropolitana a las zonas rurales, en donde más bien se convierten en aspectos de mero asistencialismo, en donde las personas más bien lo que llegan es a pedir qué les pueden dar, a ver qué les pueden dar, pero no con la intención de fortalecerse como habitantes, como pobladores rurales, para poder ellos generar esos propios recursos, generar sus propios recursos, generar lo que es el desarrollo desde la base misma, desde la esencia de los territorios. Luego, vemos que en el artículo 8 también se habla de estrategias de coordinación y fomento de la participación rural. Todos estos van a ser un poco redundantes, pero es redundancia en el término de lo que pretendió el legislador con la creación de esta ley. Era necesario que quedara claro
Y a pesar de que a la ley todavía se le podrían hacer muchas reformas, muchas mejoras, pero ya es sustantiva, ya es importante, ya fue un paso, un salto gigante. Pero entonces vemos aquí que la Unidad Básica de Coordinación, y ahí sí voy a entrar en este tema, del desarrollo rural va a ser territorial, lo constituyen las instancias de convergencia de los actores sociales de cada territorio. Cuando hablo de cada territorio es porque al INDER se le da un mandato expreso para que trabaje desde la territorialidad. De hecho, en el 2014 había solo conformado un territorio de los 28 que actualmente ya tenemos conformados. Esos territorios se conforman no con base en cercanía física, geográfica nada más, sino articulando, y esto se establece en el artículo 9 de la ley, en donde se delimitan y se clasifican más bien por intereses, por actividades productivas, por temas culturales. Así entonces tuvimos que reformular, replantear en algún momento cuáles iban a ser los cantones que conformaban un territorio, porque ellos alegaban no estar identificados entre sí con la propuesta que llevaba la institución. Y esto precisamente hace un cambio de enfoque, plantea que ese trabajo desde la territorialidad y con la conformación de estos territorios, que son como una instancia base, que además se conforman creando un Consejo Territorial de Desarrollo Rural, permita al instituto conocer desde la fuente cuáles son las necesidades que tienen esos territorios. Y eso a la vez entonces genera que geográficamente, o más bien se delimiten las necesidades de la conformación de ese territorio, sean cuales sean, con base en las verdaderas necesidades de los habitantes. Cuando, por ejemplo, en una zona indígena tienen una raigambre muy diferente en un territorio indígena, que son parte de nuestros territorios, ¿verdad?, rurales, y los más sufridos en algunos casos, y en otros momentos también los más acostumbrados al asistencialismo, aunque se quejen luego. Pero en todo caso, esto que les estoy diciendo, que ordena la ley, que nos obliga a conformar y a trabajar desde la territorialidad, le permite a la vez a la institución conocer mejor cuáles son las necesidades, cuáles son los proyectos que identifican más a uno u otro territorio. De esos 28 que les cuento existen ahora. Y ahí está, en esta tercera columna, ahí está el artículo 9 que yo les hablaba precisamente. Esa territorialidad sobre la que se está trabajando y sobre la que, por ejemplo, el instituto aporta todos los recursos para que los consejos territoriales de desarrollo facilitan. No es que aporta todos los recursos porque tampoco son creados como una instancia del INDER. Y eso ha sido difícil ir delineándolo, ¿verdad? Porque en algún momento los consejos territoriales de desarrollo sintieron que ellos eran parte de la organización administrativa y no lo son. Por ley no fueron creados así y había que hacerle la diferencia. Bueno, ahora, siguiendo con el tema de un poco la explicación general de esta ley, y todavía sin el amarre en lo agrario o en lo que finalmente concluyamos, porque es algo que hemos discutido mi compañero don Juan Carlos Jurado y yo, en cuanto a una conclusión que de repente resulte sorpresiva. Entre las competencias y potestades nuestras, en el artículo, bueno, concordado con el artículo 2, inciso A de la Ley de Contratación Administrativa, tenemos que nuestra actividad ordinaria es muy amplia, es amplísima, nos permite prácticamente hacer de todo, pero está entre la que consideramos que hasta el momento se ha implementado más y que es muy importante, el estímulo a la producción, nuevamente, el apoyo a la organización de productores y pobladores rurales, la prestación y coordinación de servicios de apoyo, la obra pública. Por eso es que ustedes escucharán que el INDER construyó un acueducto, que el INDER construyó un puente, que el INDER construyó un camino, abrió un camino, o que electrificó
una zona, porque todo esto es parte del desarrollo rural y porque no es parte expresa en el artículo 16 de nuestra ley 9036. El tráfico jurídico de tierras, básico, que ha sido la tradicional actividad y casi la única con el ITCO y con el IDA. La compra y la venta, la hipoteca, podemos hacer todo eso. Podemos comprar, vender, hipotecar, arrendar, constituir fideicomisos, adquirir bienes y contratar también el suministro de los servicios complementarios para el desarrollo. Todo siempre dentro de los fines y objetivos de nuestra ley, ¿verdad? No podemos olvidarnos de esto, ¿verdad? Como administración pública que somos, pues tenemos un fin que cumplir y separarse de eso es una desviación de poder. Entonces, es muy amplio el espectro de posibilidades, de prerrogativas que nos da la ley, es muy amplia. Eso ha generado incluso algunos problemas de interpretación a la hora de establecer cuáles proyectos son posibles, cuáles convenios, cuáles contratos son posibles, y pues a nivel de la dirección jurídica se ha intentado ir delimitando ese rango, ese marco dentro del cual se puede accionar como institución sin invadir competencias de otras instituciones públicas creadas para un fin específico, que puede ser el que nosotros estemos pensando que estemos invadiéndoles territorio, por decirlo así. Y es eso precisamente lo que obliga al INDER a tener que articular, que coordinar con el sector público en general y con el sector privado. Es muy importante, juega un rol muy importante dentro del proceso de impulso, de fomento al desarrollo rural, el sector privado, que no, en este momento ya hay varias articulaciones. Tenemos también el inciso B de ese artículo 16 que dice que el suministro y la contratación de servicios y la celebración de cualquier convenio, contrato y alianzas con personas de derecho público y privado. Yo me adelanté sin leérselos. Les decía arriba y lo repite aquí el inciso C de ese mismo artículo, todo el tema de la compra, venta, arrendamiento, donaciones, pero al sector público. No tenemos autorización legal para donar, y esto solo por ley se podría hacer. Sin embargo, sí lo podemos hacer con municipalidades, con ministerios, si hay una justificación real. Y les pongo un ejemplo, casos por ejemplo cuando el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es nuestro ente rector, nos ha prestado, facilitado espacios físicos durante muchísimos años porque actuamos a nivel nacional, y de repente se requiere de la donación de un terreno para construir un proyecto propio del ministerio, y bien justificado, ligándolo además con el desarrollo rural, se puede hacer en esos términos, pero no en otros, para que no empiecen a llegarnos cartas de solicitud de donación, como nos sucede de hecho ya. Luego tenemos el artículo 76, en relación concordado con el artículo 76, el inciso L de este mismo artículo, que dice que debemos coordinar y facilitar mediante el sistema de crédito rural los servicios de apoyo en los territorios rurales en materia de crédito, capacitación, asistencia técnica, comercialización, inteligencia de mercado, diseño y financiamiento de proyectos. Aquí mucho de este artículo todavía es deuda, porque en el INDER hasta ahora ha costado mucho salir del concepto de caja agraria con el que nació el sistema de crédito rural. Y es que el artículo 73 de la ley 9036 ordena crear un sistema de crédito rural, no una caja agraria de créditos insuficientes para los proyectos que de repente puedan estar gestándose en los territorios. Y hacia ahí vamos, todavía no se ha definido, en la nueva estructura ya se da un paso hacia eso, porque los sistemas de crédito se han manejado con una visión un poco más restringida. Desde el monto máximo que se tenía establecido de, les digo, 25 millones a una tasa fija del 8%, que pudo haber sido muy atractiva en otras épocas de nuestra historia económica,
pero no en este momento. Y esto que no había sido abordado dentro del análisis de potestades y posibilidades de ejecución interna, pues ya se está valorando, no solamente aumentar los límites de crédito, sino ajustar las tasas para que sean realmente atractivas y beneficien a ese sector que vamos a estar financiando eventualmente. Y que en esto vale la pena, valga aclarar en este momento, son solo pequeños y medianos productores. Nosotros no estamos autorizados por ley, más bien expresamente está prohibido, ¿verdad?, a financiar a los grandes productores, además que deben ser organizaciones sin fines de lucro. Y estas organizaciones sin fines de lucro realmente es clave dentro del entorno de posibles beneficiarios de nuestros proyectos, porque fines de lucro realmente, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, solo tienen las sociedades comerciales. De ahí en adelante las cooperativas, las asociaciones, y de la ley 238, perdón, sí, gracias, 218, y de otras asociaciones que no tengan contemplado el fin de lucro, pueden ser objeto de, o pueden presentar proyectos a nuestra institución que se van a analizar dentro de los parámetros propios de que ya se tienen establecidos tanto en el Fondo de Desarrollo Rural como en el Fondo de Tierras. Luego, una de nuestras potestades es la potestad de imperio de la expropiación, que se ha utilizado solo en casos extremos, pero sí se ha utilizado en distintas administraciones. Desde la ley 2825 ya existía esa potestad y se mantiene en nuestra ley. De hecho, esta administración realizó 2 expropiaciones para resolver conflictos de ocupación en precario en la zona sur. Y ya fue al final de la administración cuando no se logró una solución diferente, una solución mediada diferente. Y este es un tema que de hecho se presta para muchas interpretaciones, porque por ejemplo, los ocupantes de esas fincas que ahora estamos expropiando, tuvimos que aclararle que la finca la expropiaba y era propiedad del INDER, por lo tanto el INDER tiene la potestad para disponer dentro de ella cómo y qué proyectos van a desarrollarse, evidentemente con los ocupantes actuales, porque ese era el conflicto que se había generado y es a quienes les teníamos que resolver, pero para ello tienen que cumplir con ciertas variables que están técnicamente establecidos. Bueno, ahí sigue la potestad expropiatoria del Estado y nosotros la ejerceremos cuando sea necesario. Vamos a ver, el artículo 17 nos da ciertas prerrogativas, por ejemplo, emitir títulos ejecutivos a través de las certificaciones de la tesorería, la exoneración del pago de toda clase de impuestos, no pagamos impuestos, sí para el traspaso de vehículos, instaurar y ejecutar cualquier acción tendiente a realizar fiscalización sobre los predios que se encuentren dentro de su competencia. Y estos predios, incluso ya algunos asignados, con un traslado del dominio de la propiedad, ¿verdad? Porque como la ley 9036 establece, y de hecho la 2825 es la que lo define, hay un plazo para las limitaciones de las propiedades que la institución asigne, ya que sea una dotación por medio de la titulación directamente, que se ha hecho mucho. También tenemos deberes, obviamente. Tenemos el deber de actuar, según el artículo 7 de nuestra ley, sobre los territorios de mayor rezago económico y social, y no va a ser difícil encontrarlos. De hecho, el Ministerio de Planificación ya tiene toda un mapa de ubicación de los cantones donde se ubican estos territorios, estos territorios de mayor rezago. Luego tenemos que promover la competitividad, y es que esto se repite y se repite a lo largo de la ley. Tenemos ahí el inciso 15, incisos 6G, el 16, el 58, el 61, el 75, incisos C, H y J. Es un eje transversal de nuestra ley. El fomento de la promoción, el fomento de la competitividad de empresas rurales. Tenemos que estimular la producción, pero tenemos que dar herramientas para que
estas personas aprendan a pescar y no esperen que se les dé el pescado ya frito. Y esa parte es la que a veces cuesta, esa parte es la que siguen reclamándose, es la que no solamente ha costado al funcionariado de la institución, sino pues con mucha más razón a todos los que han sido beneficiarios y que pretenden seguir o que el instituto se mantenga como un ente asistencialista meramente. Luego, dentro de también esos deberes que tenemos es atender grupos minoritarios y de cuáles grupos estamos hablando. Bueno, minoritarios y en condiciones de vulnerabilidad, que no dice ahí. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, las poblaciones indígenas, las mujeres, los adultos mayores, los niños, las niñas, y esos grupos minoritarios, aunado con, vamos a ver si no se me pasa de nuevo, con el rezago social y económico, tendrán prioridad dentro de esos territorios. Y luego ahí vamos a ver, estamos hablando que los artículos 45 y 50 hablan del arrendamiento, y sobre este tema no voy a ahondar mucho, pero cuando dice ahí facilitar la revocación y mantener un control sobre las tierras, es porque la ley 9036 privilegia el arrendamiento por sobre la titulación propiamente. El fondo de tierra nace precisamente para eso, su palabra lo dice, tener un fondo de tierra que permita a la institución pues realizar, fomentar, impulsar diversos proyectos en esas tierras y que eventualmente no nos quedemos lista. Vio que le dije que iba a orar más. Que no nos veamos imposibilitados de dar soluciones viables cuando ya no hay tierras. Y es que ya en este momento en muchos territorios cuesta conseguirlas. Y cuesta conseguirlas por dos razones, muchas veces porque ya realmente no hay, y otras veces porque los propietarios no quieren venderlas a los precios que nuestros avalúos determinan. Y entonces ahí estamos, en buen francés, jodidos. Y eso es parte de lo que tiene que implementar aquí nuestro director, no me vuelva a ver porque lo voy a señalar con esto, nuestro director del Fondo de Tierras, la creación de un verdadero fondo. Ya casi termino, entonces, algo importante de lo que no les voy a hablar mucho, pero que sí es una tarea todavía difícil de implementar, es que los artículos 63 y 64 de nuestra ley hablan de la creación de centros de población. ¿Qué es esto? Bueno, es precisamente el abandono de aquella vieja y actual práctica de que se le entrega la parcelita, sea en arrendamiento o titulada de una vez, y además se les segrega un espaciecito para que vivan ahí, para que habiten ahí. No solamente les representa costos mucho más altos al instituto mismo, porque estamos obligados a proveerles toda la infraestructura y los servicios, entonces trasladar un cableado hasta el fondo de una finca de 200 hectáreas no es lo mismo que cuando se define un centro de población. Y ahí en ese centro de población se crean los servicios básicos para el habitar de esas personas. Eso a la vez va a generar la generación de microempresas entre ellos mismos, surgirá la pulpería, surgirá la señora que vende helados, estará la que arregla las costuras, estará la necesaria escuela que actualmente no se está promoviendo. En esos territorios realmente se estaría generando un convivir y no estaríamos haciéndoles una distribución de la miseria que les hablé al inicio de esta presentación. Disculpen un segundo. ¿Qué dicha? De esta realmente ya les hablé, los territorios rurales, y como ya se me está acabando el tiempo, nada más se los dejo ahí, el artículo 9, y en la presentación lo van a tener, y en la ley también, para que sepan que esta misión de trabajar desde la territorialidad, con consejos territoriales de desarrollo que coadyuven en este proceso de promoción desde las bases mismas de nuestra sociedad, es un deber sobre el que se está caminando, sobre el que se está avanzando. Ninguna tarea está acabada en este momento. Estamos en un proceso, creo que con mayor claridad ahora,
realmente uno no puede decir, que es que en el 2014 cuando ya la ley tenía 2 años no se había implementado muchos territorios, no, es que también ha costado entender, ha costado ir entendiendo cómo debemos aplicar esta nueva ley, porque cae a todos, dígase los administradores y los mismos funcionarios, a pesar de que hubo un proceso de elaboración y de formación, ahora sí, la parte bonita es la implementación y la parte que más cuesta, por supuesto, pero estamos en ese proceso, estamos avanzando y bueno, pues el compañero, el licenciado Juan Carlos Jurado les va a hablar un poquito más. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se la respondo, pero eso sería de mi parte. Muchas gracias.